En nuestro gobierno, los políticos van a tener que vivir la misma vida que vive el ciudadano común. Van a tener que internalizar el resultado. Y si se mandan macanas, no solo van a sufrir los argentinos de bien, van a sufrir más los políticos. Van a tener que vivir como viven los argentinos de bien. Se les acabó los privilegios, se acabó la joda. Y esto solamente lo puede hacer un outsider, lo puede hacer un tipo que viene de afuera, y no cualquier tipo de outsider, porque está llena la historia de outsider que se meten en estructuras preexistentes. Nosotros somos outsider, porque somos outsider sin estructura precedente, que la construimos para esto. ¿Para qué? Para sacarlos a patadas en el culo. Se acabó la joda, se acabaron los privilegios de la política, se acabó. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Basta de la joda, se les terminó la joda y por eso me quieren exterminar. Por eso me mandan a los 200 fracasados. ¿Sí? Por eso me mandan a los pseudos intelectuales, por eso me mandan a los curas villeros, por eso me mandan, digamos, a atacar por los medios, por eso me atacan los empresarios prebendarios, porque se acabó la joda. ¿Por qué recrudece el ataque? Porque creían que esto no iba a pasar y se encontraron con un tercio de la población gritando libertad. Gritan libertad. Descubrieron que no quieren ser corderos. Descubrieron que se sienten mejor siendo leones. Porque como dije mi primer discurso, yo no vine acá a guiar corderos, vine a despertar leones y están despertando. Están despertando y se van a comer crudo a los políticos chorros. Se van a comer crudo a los empresarios prebendarios, se van a comer crudo a los sindicalistas que entregan a la gente, se van a comer crudo a los medios de comunicación que fueron funcionales a todos estos chorros para mantener este curro, y se van a llevar puesto a los econochantas, a los encuestoros y a toda esa basura, ¿sí?, que abogan por la religión del Estado porque curran de ahí. Eso, es decir, Argentina está despertando, hay luz, sí. El fenómeno Milei. Javier Milei ha pasado de ser una curiosidad dentro de la sociedad argentina a un fenómeno de índole nacional, suramericano e incluso mundial occidental. Como suele ocurrir en la vida, su popularidad creciente se ha debido a una combinación de varios factores. Pero hay uno que es original de su personalidad, y hasta donde nos acordamos, no lo habíamos visto antes en ningún personaje político de derechas, entre comillas, y que consiste en la marcada agresividad y rudeza con la cual se refiere, debate y se enfrenta con sus adversarios, usualmente neomarxistas, globalistas y burócratas supremacistas, argentinos y también extranjeros. Dicho en palabras distintas, Milei ha sabido azotar a la izquierda postmoderna con el mismo látigo con el que la izquierda clásica marxista del siglo pasado castigaba y amedrentaba a la derecha clásica, capitalista y burguesa. Un lenguaje vehemente, acusador y abundantemente condimentado de insultos y tacos que serían la envidia de los agotadores discursos de un Fidel Castro o de un Che Guevara, barbudos y disfrazados de militares. Pero para diferenciarse de los antiguos maestros de la dialéctica marxista, Milei lanza sus latigazos con traje y corbata, bien afeitado, pero luciendo una curiosa y abundante melena muy original, que lo diferencia del resto de los políticos. Economista y profesor universitario, autor de varios libros, competente en su campo, a lo largo de su década de historia pública, los pronósticos y advertencias de Milei acerca de la declinante economía argentina se han ido cumpliendo con bastante exactitud, en términos generales, demostrando que sabe de lo que habla. Sin embargo, opinamos no han sido ni su competencia técnica ni sus acertados diagnósticos acerca de los problemas de la economía argentina lo que ha motivado su creciente popularidad. Pensamos que el pueblo de Argentina, al igual que el 99% de los pueblos de este mundo, incluido el español, es un animal con mucho músculo, pero sin cerebro suficiente como para apercibirse de las virtudes intelectuales, ni de Milei, ni de nadie.
Lo que ha hecho popular a Milei es haber sido desde sus inicios un vehemente y persistente guerrero cultural, que ha sabido y sigue sabiendo hablarle a la gente en el lenguaje que entiende el populacho. Uno sencillo, directo, apasionado y bien condimentado con abundantes insultos y tacos dirigidos contra una casta política hiperprivilegiada argentina a la que una parte importante del pueblo culpa, y no del todo sin razón, de sus miserias cotidianas. Este estilo de comunicación es el que atiende y entiende el pueblo. La culpa siempre la tiene otro y todo lo que hay que hacer para remediarlo es cambiar a ese otro por Milei, en este caso. Si Milei no gana las próximas presidenciales argentinas de octubre 2023, lo más probable es que sigamos siendo testigos de más del Milei de siempre, pero si confirma su sorpresa en las recientes elecciones de candidatos, entonces pronosticamos que su trayectoria va a cambiar, y bastante. Entre las razones para este pronóstico se cuentan: 1. Así como es más difícil construir que destruir, también lo es acertar que criticar. Milei cometerá errores que serán enseguida aprovechados por su crecida y creciente oposición neomarxista y exburocrática, para desprestigiarlo, acelerando así todo lo que puedan su desgaste político. 2. La Triple M argentina, en bloque, se va a movilizar en su contra por las mismas razones que lo ha hecho contra Donald Trump, contra Jair Bolsonaro, contra el partido Vox en España, contra Viktor Orbán en Hungría, e incluso contra Vladimir Putin. La Triple M no puede aguantar el olor a patriota. 3. A lo largo de estos pasados años Milei ha hecho demasiadas promesas. Algunas muy difíciles de cumplir, como esa de que antes de subir un impuesto se va a cortar un brazo, y algunas otras como la de que va a pagar la deuda externa argentina, y la otra de que va a regresar al país al estado socioeconómico saneado que tenía al cambio de los siglos XIX al XX. Estas dos últimas son prácticamente imposibles de cumplir. Milei no va a poder reducir rápidamente el gasto estatal, porque un sector público argentino, drogado durante tanto tiempo con los dineros del Estado, se le va a echar encima como una jauría de hienas. Al no poder reducir mucho el gasto público, tampoco podrá reducir mucho los impuestos sin aumentar la deuda estatal, que para colmo también se ha comprometido a cancelar completamente, metiéndose así en un callejón sin salida. Milei tampoco va a poder retornar a la Argentina al estado socioeconómico próspero que tenía alrededor del 1900, porque en aquel entonces aún no existía la logia progre globalitaria y los gobernantes argentinos iberoamericanos en general disponían de una libertad de acción que hoy ya no tienen, ni en sueños. La Argentina es un país endeudado en un grado extremo similar al de España, después de demasiados años de vivir tirando de deuda, y ni Milei, ni el mago Merlín, pueden evadirse de esta muy limitante condición. Sospechamos, por tanto, que a cambio de que los jefazos de la logia globalitaria le permitan a la Argentina seguir financiando su abultada deuda, Milei va a tener que comerse la rosquilla de la Agenda 2030 completa. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la Agenda 2030 es reprimir el desarrollo industrial de los países subdesarrollados, usualmente exportadores de materias primas baratas, con la excusa de salvar al mundo de una supuesta catástrofe climática, y preservar, de camino, su dominación por los países desarrollados, en donde tienen sus bases los jefazos de la logia. Así es como el plan de la rosquilla, entre comillas, va a significar un importante inconveniente para las intenciones del Milei de sanear y desarrollar a la economía argentina. Una posible alternativa para sortear este obstáculo sería jugar a las dos barajas de los países desarrollados tradicionales anglos y europeos, por una parte, y los países emergentes de la rebelión encabezada por China, Rusia y una cautelosa India, por otra parte. Esta era la idea que se traía en mente el gobierno argentino del Alberto Fernández solicitando su candidatura de ingreso a los BRICS. Curiosamente, Fernández no asistió a la última cumbre de los BRICS,
celebrada en Sudáfrica, y sin embargo Argentina fue admitida a los BRICS junto con Arabia Saudita, Irán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. Sorpresivamente para nosotros, hemos escuchado opiniones de rechazo a la incorporación a los BRICS tanto del Vox argentino, entre comillas, de Javier Milei, como del PP argentino, también entre comillas, de Patricia Bullrich. Milei ha declarado que su alineación internacional es con los USA y con Israel y que no va a promover acuerdos con comunistas. Bullrich, por su parte, ha dicho que bajo su gobierno la Argentina no va a estar en los BRICS. Los colaboradores y afines al partido del gobierno actual de Alberto Fernández hablan favorablemente del ingreso a los BRICS, considerándolos como una nueva fuente de financiamiento, es decir, otro medio de conseguir más dinero prestado para seguir viviendo por encima de sus posibilidades y a costa de hipotecar aún más a las futuras generaciones. El deporte predilecto de los políticos progres, argentinos o no. Teniendo en cuenta que Milei es actualmente el favorito para ganar las próximas presidenciales argentinas, seguido muy de cerca por la Bullrich, nos parece que los BRICS han cometido un serio error aceptando el ingreso de Argentina, un país con severos problemas estructurales y una volátil situación política. Aún no entendemos el porqué de esta decisión, dado que todos los argumentos negativos expuestos aquí no eran, ni son, secretos. Nos tememos que con lo de la Argentina, los BRICS bien pueden acabar sufriendo su primera gran crisis. 4. Una posible consecuencia general del punto anterior será que Milei se verá encerrado en una especie de habitación de Fermat, con paredes que se encogen. Por una parte, si trata de sanear y desarrollar lo antes posible a la economía argentina, tendrá que apurarse con sus reformas radicales. Pero ello irá en contra de los propósitos de la logia, sobre todo la de la sucursal nacional, la que incrementará sus esfuerzos por torpedearlo. Pero si por otra parte, modera demasiado su paso, entonces provocará la frustración del pueblo, quien acabará echándolo del poder en las siguientes elecciones, sin que la logia tenga entonces que hacer nada en especial. 5. La dolarización. Con esta medida radical Milei pretende eliminar el Banco Central y peso argentinos y su correspondiente inflación, actualmente en torno al 100% anual, a cambio de sufrir solamente la del US dólar, actualmente en torno al 3% anual. Esto podrá ser ventajoso a largo plazo. Pero también significará la renuncia de la Argentina a su soberanía monetaria, el someterse a los caprichos sancionadores de administraciones tan volátiles, entre comillas, como la actual de Joe Biden, y el renunciar a todas las fuentes de financiamiento externas que no sean las del FMI por sus siglas de Fondo Monetario Internacional o la Reserva Federal de los USA o sus aliados. A lo anterior hay que añadirle el riesgo adjunto derivado de un proceso de desdolarización, entre comillas, en marcha, de ámbito mundial, algo nunca visto desde 1945 hasta el presente. Otro inconveniente con esta medida es que el nivel actual de las reservas en dólares de la Argentina es muy bajo. Esto obligará a devaluar artificialmente al peso para poder sustituir todos los pesos actualmente en circulación por pocos dólares. El efecto inflacionario inicial será severo y probablemente el dólar superará el cambio actual en torno a 1 US dólar por 750 pesos a más de 1000. 6. Recortar gasto en jubilaciones y pensiones. Milei considera a las pensiones como uno de los rubros más importantes del excesivo gasto público argentino actual, al cual él considera prioritario reducir drásticamente en favor del progresivo cambio a una economía más privatizada. En una primera instancia Milei planea impulsar un sistema de capitalización privado junto con un programa de jubilaciones anticipadas voluntarias de empleados públicos para achicar al Estado mastodóntico. También plantea terminar con las pensiones universales a partir de los 65 años para aquellas personas que no cotizaron a la seguridad social.
En la Argentina este tipo de jubilación se la denomina pensión universal para el adulto mayor y en España como pensión no contributiva. En cuanto a las pensiones ya concedidas, Milei planea no indexar con la inflación aquellas en las cuales el beneficiario no terminó de aportar la totalidad de sus cuotas a la seguridad social. En vista de que este tipo de pensiones actualmente se están cobrando en cuantías reducidas en proporción al número de cotizaciones efectivamente pagadas, esta nos parece una medida injusta. Hay que resaltar que en la España social progre comunista actual las personas que solo cotizaron parcialmente sus cuotas a la seguridad social no tienen derecho alguno a cobrar nada de la quebrada seguridad social española, aparte de una pensión no contributiva muy inferior a la contributiva. Milei también planea dejar de indexar la asignación por hijos. Milei justifica su política reduccionista en pensiones en base al argumento de que un tipo que vive debajo de un puente tiene la libertad de morirse de hambre, literal y entre comillas. En nuestra opinión, con esta afirmación Milei lo que está es toreando, entre comillas, al problema estructural de que la seguridad social argentina está quebrada, al igual que la española, y que a la larga va a tener que ser sustituida por un sistema de capitalización privado, que en nuestra opinión deberá de ser voluntario. El que no quiera pagar contribuciones para una pensión que sea libre de ahorrárselas y hacer con ellas lo que le venga en gana. Los estados hipócritas y corruptos, como el argentino o el español, son muy renuentes a conceder esta libertad al trabajador porque pronostican que las recaudaciones de la seguridad social se reducirían de una manera dramática, secando de esta forma una teta de la cual no pocos parásitos enchufados actualmente chupan. 7. Eliminar del sistema penal las cláusulas garantistas, que según Milei solo sirven para liberar criminales de las cárceles. Los políticos progres argentinos y españoles, entre otros, argumentan que estas cláusulas garantistas tienen por objeto el proteger a los ciudadanos de los abusos de un sistema penal sobrepunitivo y divorciado de los derechos consagrados en la Constitución y heredados del antiguo derecho romano, tales como el de la presunción de la inocencia del acusado. Pero estos mismos políticos progres, hipócritas, también permiten y promueven el que una mujer vengativa pueda denunciar impunemente a cualquier hombre de maltrato machista, entre comillas, y que su víctima sea despojada de la presunción de inocencia, obligándolo a tener que demostrar su inocencia frente al tribunal, mientras que el fiscal acusador se dedique a revisar la manicura de sus uñas, al no tener nada más que hacer, aparte de calentar su asiento para justificar su salario. Significativamente, la propuesta de gobierno de Milei es la única que contempla la penalización de las denuncias falsas de maltrato por mujeres vengativas. Además de lo anterior, y al menos en el caso español, estos mismos políticos progres también permiten que los tribunales nacionales se dediquen al masivo sobreseimiento de los casos de crímenes, incluso sexuales, y de lo más violentos, siempre que los acusados sean inmigrantes ilegales moros islamizados que nunca se van a incorporar a la cultura y sociedad españolas. De esta manera, condenan a las víctimas de estos crímenes impunes a absorber los daños resultantes sin rechistar en pro de la tolerancia, la inclusión y la tan manida igualdad, todas entre comillas, de las sociedades progres que se empeñan en imponer al pueblo. 8. Desregularizar la tenencia de armas de fuego y proteger su uso responsable por parte de la ciudadanía. Nuevamente, los estados progres, hipócritas y corruptos, como son el argentino o el español, son muy renuentes a conceder esta libertad porque temen sobremanera que un pueblo armado pueda eventualmente rebelarse a seguir siendo una manada de borregos que se siga dejando arrear mansamente hasta el matadero. Esta es la verdadera razón por la cual el degenerado Partido Demócrata de los USA lleva años ya tratando de coartar, previamente a abolir, el derecho a la posesión de armas de fuego por el pueblo, consagrado en la Constitución por los padres fundadores de la nación, y escudándose en la excusa, políticamente correcta, de los eventuales tiroteos perpetrados por chiflados, empleando armas de fuego.
Estos mismos políticos nunca mencionan el hecho de que los criminales y los antisociales, quienes se pasan olímpicamente por el arco del triunfo las leyes de un Estado hipócrita, corrupto y predominantemente solo preocupado por preservar los privilegios de sus élites, todos estén pertrechados con armas de fuego. 9. Derogar la ley de la despenalización del aborto. Previendo que su propuesta de ley antiaborto no va a ser aprobada por el Parlamento, Milei piensa someterla a plebiscito. Pero como las leyes penales argentinas no se pueden aprobar mediante plebiscito, Milei planea uno no vinculante, con el objeto de meterle presión al Parlamento. Tecnicismos aparte, hemos tenido noticia de que la ley del aborto argentina fue el resultado de las amenazas de la logia globalitaria contra el gobierno de la viuda Cristina de Kirchner, de que, si no aprobaba esta ley entonces, la logia progre iba a privar al gobierno de la viuda de la refinanciación de la crónica y siempre creciente deuda externa argentina. Ante semejante amenaza, la Cristina acabó cediendo al deseo globalista, y desde entonces las clínicas abortistas, así como las feministas misandrias, han proliferado deprisa en la sociedad argentina. Algo similar a lo que ha acontecido en España. Desde nuestro punto de vista, ninguna mujer tiene el derecho a poner fin a una vida, que no es la suya, sino la de otro ser humano que gestiona en su vientre. Para nosotros el aborto injustificado es simplemente una variante más del asesinato. Desde nuestro punto de vista, las únicas justificaciones para el aborto son médicas. El peligro de muerte para la madre y la malformación severa, verificada por los médicos, del feto. Todo lo demás es inaceptable, incluida la tan mentada violación, ante la cual el castigo debe de recaer sobre el violador y nunca sobre el desamparado aún no nacido, el único totalmente inocente de los tres implicados. Cuando una mujer no desee a su hijo y se atreva a provocar su aborto, deberá de ser castigada severamente por ley y de acuerdo a su delito, el de asesinato premeditado. Pero dicho esto, también hay que establecer que tiene que ser la responsabilidad del Estado de una sociedad moralmente responsable y no degenerada, el de apoyar a la futura madre física, económica y psicológicamente, hasta la culminación de su embarazo no deseado. Una vez alumbrada, la criatura se le retirará de la mujer que lo parió a regañadientes y sin amarlo, de por vida, para cuidarlo y protegerlo hasta ofrecerlo en adopción a una pareja que se ofrezca a criarlo como su hijo, suyo propio. Será la libre opción de los padres adoptivos el desvelar o no desvelar su origen a su hijo adoptado, cuando éste adquiera la mayoría de edad. Tenemos que concluir diciendo que el aborto intencionado e injustificado es un acto terrible que ofende a Dios y a la naturaleza, porque no conocemos a ningún otro animal, aparte del humano, que lo practique de la manera generalizada a como está siendo perpetrado actualmente, en los países sometidos a gobiernos progres y títeres de la logia globalitaria maltusianista, como lo son desgraciadamente, la Argentina y España, entre otros decadentes occidentales. 10. Terminar con la educación sexual de los menores en las escuelas. En este respecto, nos parece que los niños han ido toda la vida, y deberían poder seguir yendo a la escuela, para aprender a leer, a escribir, a entender las reglas y operaciones aritméticas, a socializar, a comenzar a conocer la geografía y la historia de sus naciones, más algo de literatura, de física, de química, de biología, de urbanidad, y quizás hasta de religión. Es decir, a empezar a adquirir esos primeros conocimientos que, incrementados y desarrollados a lo largo de su futura educación y actividad profesional, les permitan ganarse la vida honestamente a cambio de aportar algo útil a la sociedad, y no, definitivamente no, para que sean expuestos a las insinuaciones e inclinaciones sexuales contra natura de unos sodomitas y unas tortilleras, financiados con dineros públicos, con la intención de plantar en sus inmaduras mentes infantiles la idea de que la homosexualidad o el transexualismo es lo preferible para el bienestar emocional y sentimental de los adultos maduros.
Hay que tener en cuenta que los niños, antes de alrededor de los 10 años, son particularmente sensitivos e impresionables por los mensajes, las actitudes y las influencias recibidas de los adultos que con ellos interactúen. Esto bien lo saben los ideólogos progres y por eso su insistencia en hacer a los pequeños escolares el blanco de su educación sexual, entre comillas. Cuando nosotros mismos éramos niños durante los años 1950, recordamos que la corrupción de menores era un delito gravísimo equiparable con la violación y solo por debajo en severidad del homicidio. 11. Reducir a solo 8 el número de ministerios, disolviendo todos los demás, incluido el de la mujer. La propuesta nos parece algo fundamental en todo plan de gobierno que pretenda poner freno y remedio a la hipertrofia y al sobreintervencionismo estatal en la vida de los ciudadanos. Además, reduciendo de camino el gasto público desaforado, introducido y promovido por los políticos progres, al despegar de las venas del Estado a una multitud de parásitos chupones que no hacen absolutamente falta, ni desarrollan actividad alguna en pro del interés del pueblo. Por otra parte, lo del Ministerio de la Mujer, incompatible con la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y un engendro de la ideología progre, que puede bien ilustrarse usando como ejemplo el infausto Ministerio de la Igualdad español. Creado este exprofeso por el presente gobierno Frankenstein integrado por socialistas progres, neomarxistas, separatistas y terroristas, para dar cobijo a una banda de parásitas, hembristas, supremacistas, incompetentes, corruptas, misandrias y promulgadoras de unas leyes que oscilan desde lo inútil y lo absurdo hasta lo francamente pernicioso, como ha sido el caso de la denominada popularmente ley del solo sí es sí, entre comillas, que no ha servido más que para liberar de las cárceles a ya casi un centenar de violadores, pederastas y demás criminales sexuales peligrosos que hasta ahora la policía y la justicia habían mantenido retenidos y fuera de contacto con la sociedad. Como era de esperarse, las denuncias y las noticias de las depredaciones cometidas por estos antisociales, ahora en libertad, no hacen sino aumentar según pasan los días. 12. Mejorar la infraestructura de carreteras con inversión privada con el objetivo de facilitar y fomentar el comercio con los países, provincias y municipios vecinos. El plan de Milei no propone nada parecido ni equivalente con respecto a la red ferroviaria. 13. Descentralizar la educación mediante la introducción de un sistema de becas públicas y privadas para los estudiantes y fomentar la competencia entre los centros educativos, entregándole el dinero a los estudiantes y dándoles la libertad de que ellos escojan, por su cuenta, en dónde estudiar. Según Milei, así se obligará a los centros a mejorar y a actualizarse o desaparecer. Esta iniciativa fue propuesta a mediados de los 1960 por el economista liberal Milton Friedman, y fue puesta en práctica con resultados variados, por varios países tales como Chile, Nueva Zelanda, Dinamarca y Suecia. Además, Milei también quiere derogar el derecho a la huelga de los docentes. Parece que Milei no siente demasiada simpatía por el gremio de los docentes por considerarlo demasiado zurdo prevalente, entre comillas. Según opina Milei, los maestros y profesores progres y zurdos, antes que enseñar, prefieren adoctrinar. 14. Descentralizar las derivaciones hospitalarias, lo que sea que Milei quiera con esto decir, y entre comillas, arancelar todas las prestaciones y autogestionar el servicio de salud en trabajos compartidos con la salud privada. Los portavoces de Milei han declarado que no plantean acabar con la salud pública, pero sus opositores argumentan que lo que se pretende hacer es copiar el sistema sanitario de los USA, con los mejores centros todos privados y con los hospitales públicos reducidos a su mínima expresión. 15. Milei dice que si es elegido presidente, clausurará el organismo estatal para la investigación científica, el CONICET, alegando que nunca ha generado nada de valor o de utilidad pública. En este aspecto discrepamos en principio del Milei.
Por una parte tenemos que reconocer que cualquiera que haya pasado por el calvario de tener que redactar y escribir una tesis de doctorado sabe que el 95% largo de los papers, entre comillas, generados en las universidades, centros de investigación e instituciones relacionadas, para ser, o tratar de ser, publicados en los journals, entre comillas, internacionales de reconocido prestigio, son pura basura, y que los palabras, entre comillas, en inglés, aún sonando más técnicos a los oídos de los capullos anglófilos, no cambian para nada esta realidad. Pero por otra parte, también tenemos que reconocer que, de vez en cuando, un conocimiento nuevo capaz de cambiar la historia es generado y cualquiera que quiera investigarlo encontrará ejemplos de ello. En realidad lo que desagrada al Milley es la denominada investigación fundamental, entre comillas, y no así la investigación aplicada para la solución de problemas y satisfacción de necesidades concretas. Finalmente, cualquiera que esté interesado en investigar algo así como las peculiaridades homosexuales en la vida sentimental de los altamontes del Bajo Nilo, es muy libre de hacerlo, siempre que se lo costee de su propio bolsillo, o se lo financie un mecenas de la hermandad LGTBXYZ, etcétera, etcétera, del suyo. Si Milley llega a la presidencia, se estima que solo tendrá 9 senadores sobre 70 y solo 40 diputados sobre 257 en la Cámara Baja. Le será, por tanto, bastante difícil imponer sus reformas radicales por ley, como no sea mediante decreto, procedimiento este sometido a bastantes limitaciones constitucionales y, por consiguiente, planea someterlas a plebiscitos. Pero, el que puedan ser vinculantes está condicionado a la aprobación de un Congreso que, hoy por hoy, le es adverso, de manera que sin tal aprobación solo servirán, fundamentalmente, para generar presión sobre los políticos. La mayoría de las reformas más radicales de Milley están pensadas como de segunda generación. Esto significa que no serán llevadas a cabo en su primer mandato de 4 años o que requerirían de una reforma constitucional. En vista de que es de esperar que la logia progre globalitaria le va a aplicar al Milley en la Argentina el mismo tratamiento, entre comillas, que le aplicó al Bolsonaro en Brasil, las probabilidades de que Milley pueda acceder a un segundo mandato parecen ser escasas, y no nos sorprendería que el destino del gobierno Milley se parezca bastante al del de Mauricio Macri. Es decir, mucho ruido y pocas nueces. Adicionalmente, Milley se ha comprometido a no intentar cambiar la Constitución. Tal vez por querer diferenciarse de los zurdos castrochavistas, que es de lo primero que intentan hacer en cuanto se encaraman al poder, aprovechándose de la sacrosanta democracia occidental, para luego proceder a desmantelarla. Nosotros opinamos que la Argentina, al igual que España, es un país aquejado por un tremendo problema estructural, que ha estado empeorando por ya muchos años. Si Milley pretende, de veras, tratar de resolverlo, va a necesitar de tiempo, por lo menos 10 años de permanencia ininterrumpida en el poder, y va a necesitar de un considerable poder político, que la sacrosanta democracia occidental va a hacer todo lo que pueda por negarle. Es decir, Milley va a tener que ser un gobernante autoritario, duro, severo, y dispuesto a patear todos los traseros que hagan falta hasta lograr meter a la sociedad argentina en vereda. No vemos claro, pues, cómo va a conseguir una cosa así, sin desmontar a la ya mencionada sacrosanta democracia occidental y su actual constitución. En el caso pesimista de que nuestros recelos acerca del éxito de Milley en la reforma estructural de la Argentina que se propone conseguir se terminaran materializando, nos queda la esperanza de que, quizás, aún logre sembrar una semilla en la mente de un pueblo argentino actualmente extraviado e idiotizado, y que consiga germinar en un futuro. Opinamos que todo pueblo es como un rebaño de borregos que requiere de un pastor patriota, inteligente y sensato que lo guíe. Si esto llegara a ocurrir, el pueblo argentino podrá conseguir hacer grandes cosas. Dios lo quiera. El Poisson.